invito a ponerse de pie y leamos 2 veces Filipenses 3:10. Filipenses, su capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer por 2 veces y me encantaría que lo leyéramos de manera fuerte, clara, ese texto. 1, 2, 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una vez más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sean tan amables de tomar su asiento. Hay momentos en la vida en los que no necesitamos consejos ni explicaciones, sino lo único que necesitamos es que alguien se identifique con nosotros. En otras palabras, que nos entienda. Cuando estás pasando por un dolor profundo y alguien te dice: yo te entiendo, porque yo ya pasé por eso, algo en tu corazón se alivia, algo en tu corazón pasa. Cuando has sentido la pérdida, la soledad, la traición o el cansancio, y otra persona te mira con compasión y no con juicio, sino que viene a ti y te dice: te entiendo. Ahí pareciera ser que se da una conexión real que pudiéramos llamarle de muchas maneras: empatía, pudiéramos llamarle también ese entendimiento, pero pudiéramos llamarle también esa identificación. Yo me identifico contigo. Se da una unión de identificación que nace de una experiencia mutua. Lo que tú has vivido, y cuando alguien más lo vive, tú puedes identificarte con esa persona. No porque esa persona haya solucionado tu problema, sino que esa persona también ha caminado ese mismo valle y tú te sientes cobijado. Sientes diferente a que alguien que venga y te dé un sermón o te dé unas palabras, pero nunca ha pasado por eso. Esa capacidad, ese don de poder identificarnos con los otros, es un regalo de Dios. Observe usted lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos. 2 Corintios capítulo 1, versos 4 al 7, y me encantaría que tú pudieras leerlo de manera detenida allá en casa. 2 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7, y escucha bien: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Escucha esto: por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Ese texto, de manera rápida, dice 2 verdades medulares. La primera, quizás la más trascendental, es la teología de la cruz. Esta paradoja de Lutero lleva a su máxima expresión. El Dios soberano tiene relación directa con el dolor. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, ha experimentado el dolor en su Hijo Jesucristo. Por eso Él nos consuela, porque Él sabe que es toda tribulación. Pero vean esta cadenita: Dios no es un Dios que está sentado como lo quisieran presentar los deístas, que creó al mundo y se fue, sino que es un Dios que entra en contacto con la humanidad, y el Dios todopoderoso conoce el dolor. En la persona de su Hijo Jesucristo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero también te consuela para que tú consueles a los demás. Y tú vas a consolar a los demás porque tú has sido consolado. Tú te puedes identificar con Él. Pero incluso
ni los mejores amigos, ni la familia más cercana, ni el amor más sincero humano puede identificarse como lo hizo una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos en este mismo instante en el trono de la gracia a un hombre que atravesó el valle de sombra y de muerte. Y no solamente atravesó el valle de sombra y de muerte, sino que para aprender obediencia tuvo que sufrir. Y Él fue semejante a nosotros en todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Thomas Watson diría: a la iglesia le encanta resaltar el elemento sin pecado. Sin embargo, no le haríamos justicia al texto cuando dice que fue semejante a todos en nuestras debilidades. Teológicamente podríamos decir categóricamente que tenemos un Salvador 100% humano, pero sobre todo que te consuela y que te entiende, y no solamente te entiende, se identifica contigo. ¿Cómo no se va a identificar contigo? La mayor decepción que tuvo Lutero es que el magisterio o el liderazgo se había reducido a un vicario de Cristo en la tierra. Oiga usted. Y ese vicario era, en primer lugar, el apóstol Pedro. De hecho, allá en el Vaticano, en la capilla de San Pedro, se cree que en la parte de abajo yacen los restos del primer papa, que fue Pedro. Y cuando León X está gobernando no solamente la iglesia, sino que también el imperio, Lutero se lleva una decepción, porque el representante de Cristo no tiene nada que ver con Jesucristo en la tierra. Era el hombre que es más atendido, el hombre que incluso le besan la mano, se atreven a llamarle su santidad. Pero Lutero dice: ese no es el camino de la cruz. Nuestro sumo sacerdote no es el inmaculado o el que se cambia de vestimenta, y la vestimenta de un papa está calibrada en oro, hilo incluso de oro en su vestimenta. Ese no puede ser el ejemplo de nuestro maestro. Ese es el camino de la gloria. Porque, hermanos, el evangelio nos muestra a un rey completamente diferente, a alguien que miró nuestra miseria humana y no solamente la miró, vino a hacerse como uno de nosotros, descendió tomando forma humana. En todas las limitaciones lloró nuestras lágrimas, sufrió nuestras heridas, sintió nuestros horrores, cargó con nuestro pecado. De tal manera, hermanos, que su camino es identificado con el sufrimiento. Si pudiéramos describir a Jesucristo, lo podemos describir según las palabras del profeta Isaías, y óigalo bien: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Qué currículum! ¡Qué currículum! El Hijo de Dios, lo que le va a distinguir es que Él no viene de vacaciones. Él no viene a caminar un lecho de rosas. Él viene a experimentar dolor. Será como cordero llevado al matadero y no abrirá su boca. Hermano, Él es el hombre que camina. Y decía Martín Lutero: la madera de la cruz yacía en la sombra de aquel establo, porque desde que Él entró a la tierra, Él vino a experimentar el dolor
varón de dolores, experimentado en quebranto. Y lo hizo para identificarse con nosotros en todas las áreas en las que tú has llorado. Hermanos que me escuchan a esta hora, ya no podemos decir que nadie nos entiende, porque hay uno que te entiende perfectamente. Y no solamente te entiende, sino que se identifica contigo y se llama Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Hoy quiero hablarte de eso, pero no quiero enfocarme en el elemento de cómo Cristo se identifica contigo, sino que Cristo, hermanos, ha diseñado el camino de la vida cristiana. Ha diseñado el camino del discipulado. Y el camino del discipulado, escúchelo bien, es el camino de la cruz. Si usted me preguntara a mí, si yo pudiera escoger qué camino diseñar la vida cristiana, escogería todo menos eso. Pero no se trata de escoger, se trata de seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y hermanos, seguir las pisadas de nuestro Maestro es experimentar dolor y quebranto. Bienvenidos a la escuela de Jesucristo. Bienvenidos a la escuela de Jesucristo. Hermano, no hay mayor honor, no hay mayor privilegio para un discípulo de Jesucristo que cargar con gozo su cruz, abrazar el sufrimiento con convicción y, si es posible, dar su vida por él, porque en eso es glorificado el Padre. Hermanos, los cristianos son llamados a identificarse con Cristo, y la forma de identificarse con Cristo es a través de la cruz, es a través del dolor. Con ese pensamiento vayamos al texto, y quisiera que nos ubicáramos en primera instancia en es más, este sermón, para quienes les gusta un poco la homilética, debo decirles que es un sermón textual. Este texto nos va a dar las pautas y los puntos. Quisiera que volviéramos a leer este texto, y no estaría mal que lo memorizaras, porque si un día te preguntan, estaba leyendo un podcast en la semana de unos amigos míos. Por cierto, ya después le daré las referencias a los intermedios y a los jóvenes, porque se dedican a transmitir a un grupo de adolescentes jugando videojuegos, pero hablando de la palabra, porque querramos o no querramos, hermanos de la iglesia, nuestros jóvenes están en el Twitch, están en los videojuegos, pero hay un ejercicio teológico profundo ahí. Sin embargo, algo que me llama la atención es que se preguntaba, ¿qué significa ser presbiteriano? ¿Qué significa ser presbiteriano? Porque hasta nos confunden y dicen, ¿presbi qué? Ya hay quienes también hasta nos dicen presbiteriano, ¿no? Hermano, no se trata de etiquetas, se trata de ser discípulo de Cristo. Y si un día te preguntan en qué consiste la escuela a la cual tú sigues, tú dile, seguir la cruz de mi Maestro y sufrir por su causa. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, yo creo que los cristianos deberíamos poner una contraposición a las iglesias: pare de sufrir, y aquí sería vengan y sufran bien por causa de su Maestro. ¿Le entran? De eso se trata hoy la vida cristiana. Pero vayamos al texto de manera textual y veamos nuevamente el versículo 10 con fuerza, hermanos, porque venimos a leer el texto y me encantaría que lo leyéramos fuerte. La primera frase, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Eso. ¿Listos? Primera frase, 1, 2, 3. Hasta ahí, otra vez. A ver este lado, 1, 2, 3. ¿En el centro? Aquí veo más, pero tienen baja voz. ¿Cómo? Ah, sí se ve que hay porra ahí arriba. A fin de conocerle. Conocer a Cristo,
Pablo nos ha dejado ver una y otra vez que la meta del creyente es conocer a Cristo. Si tú eres cristiano, pero tu vida no se reduce a esto, yo debo preguntar si eres cristiano. La meta del cristiano es conocer a Cristo. De tal manera que Pablo dice, y lo puedes leer en casa, de tal manera que todo lo demás yo lo tengo por basura. Todo lo demás, mis títulos, mi casa, mis doctorados, mi tribu, mi apellido, mi sangre, eso para mí no importa. Cuando yo lo comparo con conocer a Cristo, lo demás se parece, escucha la palabra, basura. Porque mi meta es conocer a Cristo. Ahora, ¿qué significa conocer a Cristo? Conocer a Cristo no significa tener conocimiento intelectual sobre Él. Conocer a Cristo significa una relación personal, una intimidad. Hermano, los teólogos de la gloria sabían latín, eran versados en las mejores teologías de Alemania, Francia. De hecho, la mayor parte de su ministerio Lutero lo va a pasar dando cátedra, pero va a explicar que, hermanos, de nada sirve tener un conocimiento intelectual de Cristo si no estás conociéndole en el dolor. Por eso el conocimiento no tiene que ver con la intelectualidad, sino que tiene que ver con una relación. Así como se conoce a un hijo, así como se conoce a un esposo o a una esposa, el conocimiento tiene que ver con la experiencia personal y una relación íntima. Hermano, es en este conocimiento en que Cristo se vuelve una realidad en nuestras vidas. Se vuelve tan pleno, de tal manera que sale del corazón lo que decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, la razón de esta gran devoción en el apóstol nace de haber experimentado esto. Gálatas capítulo 2 versículo 20: a quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero conocer y amar de tal manera a aquel que me ha amado primero. Hermanos, no se trata simplemente de conocer a la deidad, sino que es algo mucho más profundo. Se trata de conocer el amor de para ser cristianos superpoderosos en tus propias fuerzas. Hace un momento le decía yo a la clase de escuela de formación cristiana, un hombre llamado Elías se paró frente a 400 profetas de Baal, 400 contra uno, le llevaba todas las de perder. Pero en el poder de Dios, él se paró, los desafió. Pero el siguiente día, a la palabra de una mujer, él salió corriendo. Y no solamente salió corriendo, sino que huyó, y lleno de tristeza, él dijo lo siguiente: baste ya. Ya no quiero seguir viviendo. No soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Atentamente, Elías. Nosotros no podemos con las luchas. Nosotros no podemos con las batallas. ¿Sabías tú? Y siempre lo he traído a colación. Justo esta mañana tú al levantarte, hubo mucha gente que ya no tiene ganas de levantarse de su cama. No solo eso, acabamos de celebrar el mes del suicidio y muchos no han podido. Porque, hermanos, la vida ha sido diseñada para decir: aquí estoy. Y no solamente en el sufrimiento, sino que también en las tentaciones y pecados. En aquellas áreas en tu vida en las que te crees capaz de vencer, pero has caído una y otra vez. Porque necesitas venir a los pies de la cruz y experimentar el poder de la resurrección. ¿Sabes quién levantó a Cristo de la tumba? Cuando Cristo estaba muriendo, no estaba jugando. Las teorías de la resurrección en el siglo I y II decían que Él se desmayó únicamente. No, Él murió.
fue entregado a los horrores de la muerte, pero hay un poder más grande, y ese poder es el poder de la resurrección. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está disponible para ti, para vencer toda tentación, para vencer todo dolor y toda prueba. Justo cuando tú ya no sepas qué hacer, es ahí donde empiezas a conocer a Cristo, porque Él dice: eso esperaba. Porque cuando tú te crees fuerte en tu propia capacidad, vas a sucumbir y vas a fallar, porque se conoce a Cristo en la debilidad. ¿Cuántos esta mañana quieren venir a los pies de la cruz y decir: ya no puedo, ya no puedo más, ya no puedo más? Saca tu bandera blanca y reconoce. Hermanos, todos aquí tenemos debilidades. ¿Por qué lo ocultamos? ¿Por qué no venimos francamente a decir realmente cómo nos sentimos? Porque nos han enseñado una cultura donde ser débil, no llores porque pareces mujer, donde no puedes mostrar tus grietas, y venimos, hermanos, detrás de cada disfraz siempre hay una oveja con dolor. Teología de la cruz. Ven y reconoce: yo necesito que ores por mí. Yo necesito que a veces vayas y me des un abrazo. Yo necesito que llores conmigo. Pero yo sé que tú también. Ya no es necesario que llores en la soledad de tu cama, en la soledad de tu habitación. Es necesario que digas: quiero conocerte y experimentar el poder de la resurrección. ¿Cómo estás? Bien, decimos todos. Hasta sonreímos y decimos bendecido, ¿no? Pero uno como pastor sabe que a veces tenemos semanas difíciles, tenemos batallas, pero tenemos que venir a la cruz y conocer a Cristo. Déjenme decir esto, hermanos: los que se creen fuertes no conocen a Cristo, porque a Cristo se le conoce cuando uno dice: ya no puedo más y ayúdame. ¿Sabes dónde llegó a conocer Pablo? Y Pablo lo contrasta. Pablo, hermanos, había estado a los pies de Gamaliel. Pablo se sabía la ley de memoria, era un teólogo perfecto, conocedor, y él da sus credenciales. Pero, hermano, él no conoció a Cristo ahí. ¿Sabes dónde lo conoció? Cuando fue azotado 70 veces 7. Cuando Pablo llegaba a un lugar, él, hermanos, lo primero que iba a buscar no era el hotel donde iba a pasar la noche, sino la cárcel. Porque él sabía que cuando iba a hablar de Cristo, lo iban a perseguir, maltratar, arrastrar. Pero él decía: todo esto lo hago para experimentar. Ahora, ¿ustedes creen que fue el super Pablo? Hay que poner a super Calvino y a super Lutero. ¡No! Ellos fueron fuertes en Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Conocemos a Cristo cuando venimos rendidos a Él y decimos: Señor, ya no puedo más, quiero conocerte con ese poder. Hermanos, ¿por qué los cristianos sonríen en la prueba más grande? ¿Por qué debo confesarte algo? Hay ocasiones que cuando yo voy a visitar a personas, yo voy con la firme convicción de consolarlas con la palabra, pero me ha pasado muchas veces que yo salgo más consolado. Especialmente cuando oro por personas con cáncer que dicen: pastor, me han desahuciado, ya no tengo cura, pero doy gracias a Dios. Tú dices: ¿qué? Doy gracias a Dios por esto. Hermano, eso es extra normal, eso es extra natural. ¿Cómo es que un humano puede dar gracias a Dios por las habladurías? ¿Cómo es que un cristiano puede dar gracias por el dolor? Es el poder de la resurrección, es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Por eso nos llaman locos, decía Lucas Leis,
porque estamos locos de remate, porque damos gracias cuando estamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y para que la paciencia tenga su obra completa, estamos agradecidos. ¿Quieres dar gracias a Dios esta tarde por tu cruz? ¿Quieres dar gracias a Dios por los problemas que tuviste esta semana? Pregúntenle al hermano Rodo. Pregúntenle a los hermanos que en este momento están en dolor. Damos gracias, hermanos. Ahora tú dirás: pastor, yo no puedo. ¿Cómo usted me dice que vamos a dar gracias por eso? Pastor, voy a alegrarme por los problemas. No puedo. Exactamente, a eso te quiere llevar Dios. Tú no puedes solo. Conoce a Cristo en el poder de la resurrección. Segundo, varones, siguiente frase del texto. Eso, Filipenses 3:10. Una, varones, fuerte, con voz de varones. 1, 2, 3. Otra vez más fuerte. 1, 2, 3. Bienvenidos a la escuela de Jesucristo. ¿Cuántos le quisiéramos quitar este pedacito? A ver, no te distraigas por nada. Quiero que razones bien esto. Se conoce a Cristo en la participación de sus padecimientos. Repito, se conoce a Cristo en la participación de sus padecimientos. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres crecer en conocimiento de mí? Camina y sigue mis pisadas. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, si a mí, siendo el Señor, me persiguieron, ustedes no se esperen otra cosa. Por eso no estamos de acuerdo con la teología de la prosperidad. Y decía el pastor Miguel Núñez, la teología de la prosperidad no fue solamente aquí en América Latina, comenzó en el siglo XVII, donde la gente creía que seguir a Cristo era un sinónimo de estar bien. Hermanos, la escuela de Cristo es identificarme con Cristo cuando yo estoy sufriendo por su causa. Hola. ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Queremos conocer a Cristo? Por eso Jesús dice: piénsenlo bien. Porque ustedes me siguen porque les doy de comida. Imagínense qué padre, imagínense, ¿no? Vamos a seguir a un Mesías que está allá, pero ¿qué crees? Hace caer comida del cielo, multiplica los panes y los peces, pero además, si tienes un enfermo, llévalo, lo sana. Todos los teólogos de la gloria, hermanos, comenzaron a crecer, y de repente Jesús dice: les voy a decir realmente cuál es mi reino. Los confronta y les dice: ustedes me siguen porque les doy salud, porque les doy comida, porque les doy pan. Pero aparte, qué cómodo es recibir comida del cielo. ¿Cuántos nos gustaría quedarnos en la casa y no hemos soñado con decir: ay Señor, ojalá enviaras la comida como las codornices, ¿no? Pero hay que ir a sufrirle. Y Jesús dice: el que me quiera seguir va a morir por mi causa. Y no solamente va a morir, va a sufrir. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a sufrir y dar tu vida por mí? ¿Quieres glorificarme e identificarte conmigo? ¿Quieres conocerme? Camina mi camino. Y mi camino es, wow, padecimiento. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en la palabra padecimiento? Ay, hermanos, ¿qué dijeron aquellos cuando escucharon eso? Había cerca de una gran multitud, hermanos, imagínate, casi un estadio. Se dieron la vuelta. La idea es que Jesús se volteó, y cuando la multitud que llevaba su topper para llenarlo, porque la multiplicación dice que se llenaron 12 cestas, ¿se acuerdan?
Ya no había nadie. Solamente había 12. Y me encanta porque Jesús le dice a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse, porque lo que les espera es padecimiento. ¿Y qué dijo Pedro? No sé si lo dijo consciente, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, estamos más unidos a Cristo cuando más sufrimos por Él. Wow. Estamos más unidos a Cristo cuando participamos de sus padecimientos. Jesús dice: si alguno de ustedes escúchelo, si alguno de ustedes le da un vaso de agua a estos, a mí me lo hiciste. Esa es la parte padre, ¿no? Pero vean la parte fuerte. Si uno de ustedes hace algo a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Es una referencia directa al sufrimiento por la causa de Cristo. Hermanos, el camino del cristiano es un camino directo al padecimiento. No hago una invitación, hermanos, a esta filosofía griega del sufrimiento. No es esa parte masoquista de golpearme, sino que tiene que ver con la naturaleza del discipulado. Si a mí me lo hicieron, también a ustedes lo harán. Hermanos, decálogo de los discípulos, bienaventuranzas, Mateo 5, la última. Bienaventurados, doblemente dichosos, por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal persiguiendo. Somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué significa vituperar? Hermanos, no nos esperemos que nos van a dar alegrías y elogios por predicar. Vamos a experimentar vituperio. ¿Nos van a qué? ¿Nos van a qué, hermanos? ¿Están despiertos todavía? ¿Nos van a qué? ¿Nos van a qué? Nos van a perseguir. No solamente eso, y digan toda clase de mal contra vosotros. Claro, si estás sufriendo por causas del pecado, pero dice el Señor, cuando te hagan eso y estén mintiendo, eres bienaventurado. Eres bienaventurado cuando por mi causa. Hermanos, ¿amamos a Cristo? La mejor forma de amar a Cristo es sufrir por Cristo. Voy a tomar una pausa para decir esto. La mejor forma de manifestar tu amor por Cristo es sufrir por Cristo. Es ser participante de los padecimientos de Cristo. Hermano, los creyentes, el vicario de Cristo no es el Papa con toda su gloria y su papamóvil. El representante de Cristo en la tierra es aquel que sufre por causa de Cristo. Es aquel que se identifica, es aquel que cuando está experimentando dolor, entiende que ese dolor tiene un propósito porque está estrechamente relacionado a su maestro. Mediante nuestro sufrimiento manifestamos al mundo de quienes somos. Y somos de Cristo. Sufrimos por causa de Cristo. Los que siguen a Cristo también tendrán que llevar su cruz para mostrar que son Cristos pequeños. Conocer a Cristo implica participar en sus padecimientos y es motivo de gozo constante. Ahora, debo decir una cosa claramente. Hermanos, el sufrimiento no es agradable. El sufrimiento no es una cosa padre que tú digas, que venga. No. Sin embargo,
El sufrimiento por causa de Cristo es una evidencia clara de que yo estoy dando todo por mi Maestro. Y vaya que hay que recordar en qué contexto lo dijo. ¿En dónde estamos situados? En Filipenses. ¿Y sabes cuál es el título de la carta a los Filipenses? Gócense en el Señor. Pero no es un gozo cualquiera. ¿Sabes de dónde está escribiendo Pablo? Y me encanta, hermanos, porque la tradición cree que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Hay 4 cartas carcelarias. Una de ellas es Filipenses. De hecho, fue una de las últimas veces en las que Pablo va a estar con vida. Hay por ahí un escrito que surge en la historia, no sé si sea cierto o no, pero a mí me gusta citarlo, que cuando Pablo está en el capítulo 4 y dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Está atado en una cadena con un grillete a su pie, y fuera de su celda hay un soldado, su custodio. Y cuando él le pregunta, escribiendo, porque le han llegado los papiros, ¿te acuerdas? Y la capa, en la soledad de una celda por causa de Cristo. Él le pregunta a su custodio: ¿qué esperanzas tengo en mi juicio? Y él dice: se ventila que vas a morir y que has causado tanto revuelto en el imperio romano que probablemente el emperador quiere matarte decapitado, cortarte las extremidades y ponerlas en las llantas de su carruaje a las afueras de su casa. Era tan perverso Nerón que cada vez que agarraban un cristiano, esperaba a que llegara la noche y para iluminar su jardín prendía antorchas humanas. Dentro de ellos, Pablo decía: regocíjense, gócense, porque no hay mayor gozo para un cristiano que sufrir por causa de su Maestro. Porque mientras más sufres por Cristo, más le conoces y te identificas con Él. Cito a Policarpo, cuando lo llevaron al Coliseo romano. Habían leones, fieras que no habían sido alimentadas por días para alimentarse de cristianos que los encontraban y los traían al Coliseo para divertirse. Policarpo decía: estoy triste, pero no porque voy a morir, porque voy a morir por causa de Cristo. Y si Él murió por mí, yo voy a morir por Él. Estoy triste porque solamente tengo una vida, porque si tuviera 7, las 7 las daría por causa de mi Maestro, a fin de conocerle y ser participante de sus padecimientos. Gozaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos, aunque muchos de ellos estaban fuera de casa. ¿Y sabes cómo cierra? Leamos la última parte. Filipenses capítulo 3, versículo 10, última parte. A fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Escucha esto, hermano. Lo decimos todos juntos: 1, 2, 3. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Debo confesar algo. Yo siempre me preguntaba y decía: si Cristo me salvó, ¿por qué tengo que morir físicamente? A mí me hubiese encantado que cuando Cristo me perdonó, me hubiese librado así como me libró de la muerte espiritual, porque estoy vivo espiritualmente, gloria al Señor. Pero tú y yo no vamos a esquivar la muerte física. Lo que tú y yo tenemos más seguro es la muerte, ¿no es cierto? Pero me encanta esta frase: llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Y qué significa esta frase? Significa que no podemos caminar un camino que Cristo no haya caminado. Que Cristo, para resucitar, tuvo que morir. Para salvar a un pueblo, tuvo que entregar su vida hasta lo sumo. Para experimentar la vida eterna. Hermanos, yo le decía a los hermanos el día viernes: muchos creen que la salvación es un boleto al cielo.
A muchos nos encantaría que ser cristiano ya no haya dolor y que ya ahorita entremos al cielo. Pero hermano, no hay cielo si primero no hay muerte. No hay corona de vida si primero no hay corona de sufrimiento. ¿Sabes cuál fue la primer corona que Cristo tuvo en su cabeza? Una corona de espinas. Y Él caminó hasta la muerte para dejarnos ejemplo. Por eso Él dice, sé fiel hasta la muerte. Porque el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Y yo cierro diciendo, hermanos, la semejanza, parecerse a Cristo no significa conocer mucho de Él ni ser muy espiritual. Significa padecer con Cristo y caminar hacia la cruz con gozo, con regocijo, porque en ese momento yo me estoy padeciendo a Cristo. Me encanta la palabra, ser semejante a Él en su muerte. Pero cerremos con el versículo 11. Si somos fieles, si persistimos en el poder de la resurrección en medio del sufrimiento, hermano, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, hermanos míos, todo lo que en esta vida sufrimos no se compara con lo que viene. Eso termina Pablo. Y no es que tenga duda si es que llego. Él enfatiza una dimensión escatológica. Yo voy a morir por Cristo, y Pablo murió así efectivamente. La tradición cree y cuenta que Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro murió crucificado al revés, porque él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Juan fue aventado a un perol hirviendo en aceite por causa de Jesús y no murió milagrosamente, pero eso no le libró de morir desterrado en la isla de Patmos, aserrados, mutilados, decapitados. Pero hermanos, después viene lo mejor. Y esto que estás sufriendo hoy no se compara con el peso de gloria que está por venir y que Dios te va a dar a ti. ¿Por qué no te pones de pie y dile, Señor, quiero conocerte, abrazar el sufrimiento, pero también tener la certeza de que un día me levantaré de los muertos y me levantaré para recibir la corona de vida, la cual Dios dará a todos? Oremos.